estamos aquí en este día y dejándolo todo. ¿Qué es lo que dejaban estos discípulos? Que no eran discípulos todavía. ¿Qué eran que dejaban estos hombres? Todo. Y cuando dice la palabra de Dios que lo dejándolo todo, era todo. Dejaron esas redes, esas barcas, y lo dejaron por el Señor. Dice que cuando Jesús fue al mar de Galilea, porque esto fue en el mar de Galilea, mire, encontró a dos familias, Pedro y Andrés, eran hermanos. Jacobo y Juan también eran hermanos de sangre y carne. Juan y Jacobo tenían a su padre ahí en la barca, porque para ese tiempo el oficio era la pesca. Y el mar de Galilea se prestaba para esta actividad. Era la parte económica donde la mayoría, ¿verdad?, se dedicaban a la pesca. Era rentable. Esta familia entonces estaba ahí. Dos familias, dos barcas. A mí lo que me llama la atención es que estos 4 discípulos que vinieron a ser los más allegados a Jesús, siendo los primeros, le siguieron. Entonces mire cómo Dios se acerca a ellos y ve el potencial que podían ellos tener al lado del maestro. A mí me llama la atención mucho esta similitud de maestro, ¿verdad?, que lo llaman así, pero también le dicen el Señor. Y cuando llega al mar de Galilea y ve a estos discípulos, desconsolado, triste, tal vez conversando entre hermanos, Jacobo y Juan con su padre, que deberían de tener una mayoría de edad, posiblemente estaban conversando su frustración de no haber pescado nada. Y dice la Biblia que ellos echaban las redes ¿hacia dónde? Hacia un lado de la barca, a la izquierda. Y cuando Jesús se aparece, porque ¿qué dice la Biblia? Que habían pescado toda la noche. Y es verdad, los grandes pescadores pescan en la madrugada. Habían estado toda la noche en el mar de Galilea pescando. Es más, estos pescadores conocían el tiempo. Ellos sabían que ahí siempre habían pescado. Dice que lo uno, Pedro, porque Jesús primero se dirige ¿a quién? A Pedro. Entonces Jesús, que conoce los pensamientos, y él quería formar su ministerio, ¿por qué no fue allá donde estaba Lucas, Mateo, que eran gente preparada? Y primero se dirigió a estos humildes pescadores. Y déjeme decirle, no es que eran viejos arruinados, no. Según la tradición, eran jóvenes. Juan era el más jovencito, que no debería haber tenido más de 17 años. Y los demás entre 18, 19, 20, hasta los 25. Jóvenes. Ese era su oficio. Y cuando Jesús va hacia ellos de lejos, ellos ahí, primero me voy a la barca de Pedro. Entonces ellos estaban ahí compungidos, ¿verdad?, malanochados. No habían tomado el cafecito con el pescado, porque esa era la comida de ese tiempo. Mire usted cómo está. Usted cuando ve aquí, les llama la atención. Pedro fue el primero de los discípulos que Dios lo llamó. Por eso en mi primera línea dice que les da una oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Mire, él podía haber dicho, vámonos, ustedes son mis discípulos. No. Atiende primero su necesidad. Yo me imagino que Jesús le preguntó, pues, ¿verdad? Y aquí lo dice la palabra, no es que me imagino. No habéis pescado nada. Tira la red a la derecha, le dice. Entonces dice que estos dos hombres lo hicieron.
Pero ¿qué le dice Pedro? Pero en tu palabra lo haré. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Pero en tu palabra echaré la red a la derecha. ¿Y qué dice la Biblia? Cualquier cantidad de pescado. Dice la Biblia que de tal manera, ese comentario, que de tal manera las redes se rompían. Ahora piense en Pedro. ¿Cómo se sintió Pedro en ese momento? Él se sintió sumamente avergonzado. Dice que él cae de rodillas y le dice, apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. ¿De dónde le salieron esas palabras a Pedro? Si el problema era la pesca, no estaba hablando, no estaba todavía evangelizando, no le estaba hablando del pecado. Estaba hablando de su faena, de lo que él estaba haciendo. Pero Pedro le llega ese mensaje al Espíritu Santo de él, que no lo había todavía, no se había derramado. Y entonces él dice, lo primero que la presencia mismo de Jesús que irradiaba, dice la Biblia que él cae de rodillas. Y no le dice, ¿y cómo es eso? No se pone a discutir el momento, cómo es que no hubo pescado a la izquierda, pero hubo a la derecha, y quién eres tú, y a dónde sales tú, y cómo sabes tú de la pesca. No le dice eso Pedro a Jesús, sino que en ese momento la misma presencia de Dios a través de Jesucristo en su vida, y dice la Biblia que él cae de rodillas y le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Se da cuenta lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Y a veces nosotros lo pasamos desapercibido. A veces Dios nos está hablando a través de cualquier prueba, de cualquier necesidad, y no lo entendemos. Muchas veces nos habla a través del trabajo, a través de cualquier que podamos nosotros estar pasando, pero no lo entendemos. Pero Pedro fue el hombre que llegó al corazón de Jesús, lo revolucionó. Y por eso es que le dice así, apártate de mí. Y yo le quiero recordar algo que más adelante, las mismas palabras que le dice Pedro a Jesús cuando le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Más adelante, en cambio, es Jesús que le dice a Pedro. ¿Y cómo le dice? Apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás. Sí está viendo el juego, ¿verdad? Sí está viendo eso. Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, en otras palabras. No le estaba diciendo a la humanidad, a la persona de Pedro. Le decía a lo que estaba dentro de Pedro. Porque es que muchas veces, hermano, no es que nosotros seamos malos. Usted ve a una persona y dice, qué bonito. ¿Qué puede tener esa persona de mal? Si yo lo veo bonito, semblante, su sonrisa. Pero muchas veces se apodera en nosotros ese espíritu y lo dudamos todo. Y es que con Jesús nosotros no podemos dudar. Si Él dice que lo va a hacer, Él lo hace. Y ese fue el problema de esta pesca milagrosa. Entonces yo en mi apunte dice que les da otra oportunidad. ¿Por qué les da otra oportunidad, hermano? ¿Por qué yo razono así? Porque Pedro pudo haber dicho en algún momento, yo no he pescado nada toda la madrugada. Mejor estaba con su hermano Andrés, pequeño. Entonces pudo haberle dicho, no, no, yo mejor voy a coger otro oficio, porque esto no me es rentable. Pero, pero Jesús le dice, no, yo te voy a dar otra oportunidad. Y es por eso que la Biblia dice, al final, cuando le dice, hoy yo los haré a ustedes, ¿qué cosa? ¿Pescadores de qué? De hombres. Pedro pudo haber dicho, ¿y quién me mantiene? Oye, estaba hablando con el dueño pues, de la economía, Jesús de Nazaret. Deja todo eso, Pedro, que acá tú vas a ganar más, vas a ganar vida. Yo no sé si el Señor le está hablando a usted, pero a veces nosotros, eso es lo que hacemos. Estos hombres, dice que obedecieron la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en Jesús hay muchas oportunidades. A veces es verdad que tenemos que trabajar y todo eso, pero llega un momento, ¿verdad? Que Dios nos deja a nosotros
40, 50, 60 años, 70 años trabajando. Pero luego Dios nos llama y nos da otra oportunidad de trabajo. Es la mejor. Les da otra oportunidad. ¿Y ustedes creen que Pedro era el hombre ya amargado? Oiga, yo he escuchado a esos pescadores porque he vivido en el campo. Yo te dije que aquí no había pescado, vente para acá. Oye, dicen unas palabrotas. Sí. Eran del vulgo, dice la palabra. A veces me pongo a pensar, como les dije al comienzo, ¿por qué no fue donde la gente letrada, la gente que... No, fue al humilde, al que no tenía otra oportunidad. Porque posiblemente ellos ya en nuestra edad, ¿no? Iba a haber un momento en que eso ya no le iba a ser rentable. Y cada quien a veces uno piensa y dice, bueno, yo tengo que trabajar para guardar. Me imagino que esa fue la mentalidad de estos 4 pescadores, ¿no? En ese momento es cuando llega Jesús a su vida. Y por eso es que dice, le da otra oportunidad mejor. Y ellos lo entendieron. Y estos 2 hermanos, Pedro y Andrés, dice la palabra que lo siguieron. Porque dice al final, y dejándolo todo. Amén. Segundo, les da una esperanza viva. Ahora va la otra barca. Habían 2 barcas, ¿verdad? Los que estaban ya limpiando y se iban a su casa, pero también había la segunda barca, donde estaba ¿quién? ¿Quién estaba? Jacobo, Juan y el padre Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo esto? Estaban remendando las redes. Los primeros estaban discutiendo y limpiando su barca porque no iba más. Ahí llega Jesús. En el mejor momento, cuando muchas veces nosotros ya no tenemos otra oportunidad, ahí llega Jesús. Por eso le da otra oportunidad. Pero la segunda dice, les da una esperanza viva. Porque déjeme decirle, hermano, nosotros trabajamos, tenemos nuestras cositas, nos jubilamos, nuestro sueldito. Pero hermano, eso termina. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, dice que lo dejaron todo, eran jóvenes. No pasaban más de 25 años, Juan el más pequeño. Sin embargo, dice, ellos entendieron porque dice que la sola mirada de Jesús, a ellos lo llenó todo y lo siguieron, dejándolo todo. Y mientras Juan y Jacobo estaban revendando sus redes, usted lo lleva al plano espiritual. Eso es cuando nosotros estamos en nuestras vidas y queremos tapar, y queremos aquí, trabajamos y ayudamos al uno y al otro. Y eso, usted lo lleva al plano espiritual, es revendar nuestras redes. Pero ellos entendieron este mensaje. Y déjeme decirle que Jacobo y Juan estaba el padre ahí. El padre pudo haber dicho, a ver, ¿a dónde van ustedes, muchachos? ¿No? El padre podía haberles dicho, porque yo me imagino que era ya un señor con sus años, y estos 2 muchachos, estos 2 apóstoles, estos 2 hombres, lo ayudaban. Oiga, yo me quedo porque yo voy al campo y una canoita así ahorita de unos 7, 8 metros cuesta hasta 500 y 600 y 700 dólares, porque es un material que le llaman pechiche, y ese material es caro. Y esa gente, eso tienen a la orilla del río para pasar al otro lado o para pescar. Y eso vale. Y yo me imagino que para estos pescadores humildes, cada barca representaba para ellos una fuente de trabajo. Y Zebedeo pudo haberle dicho, a ver, muchacho, solo porque Jesús te dice que dejes esto, tú no dejas. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba en la vida de ellos? Que Jesús los cautivó primero con su mirada y segundo, porque a Pedro le dice, Pedro, hoy te haré pescador yo. Ellos no lo entendían. Claro que es humano, no lo entendió Pedro. Por eso era que Pedro era impulsivo y siempre, si le decía a la derecha, él decía a la izquierda. Pedro era así. Pero de eso se valió el Señor. Puedo haberle dicho, hay otros mejores que tú.
Pero Jesús había puesto los ojos en Pedro. Como hoy en este momento Jesús puede haber puesto los ojos en cualquiera de nosotros. A veces nosotros pensamos humanamente, pero yo que soy yo que soy lo de acá. Y yo quiero que usted entienda esta parte, hermano, de esta reflexión de estas dos barcas. La una barca dice, ¿verdad? Que boga mar adentro. Ándate más allá, Pedro. Pero la otra estaba en la orilla. Hay creyentes que de ahí no se mueven. De ahí no se mueven. Mire la similitud de esta enseñanza, ¿verdad? A Pedro le dice, boga mar adentro. Mar adentro es, ándate más afuera, Pedro. Y ahí fue que puso sus ojos en Pedro para el primer ministerio de él. Pero lo de acá le dice, de esas redes, deja de estar remendando esas redes. Dos clases de creyentes. Unos que dicen, no, yo no me quedo aquí. Yo, a pesar de mi cojera, a pesar de mi dificultad, yo le obedezco a Dios. Pero los otros siguen remendando redes. Y remendar redes para ese tiempo era la pobreza más grande, porque usted no tenía para comprarse otro paño. Se lo llevó usted al plano espiritual, es cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo este pecadito aquí, pero yo sigo ahí, la voy remendando, ahí yo paso hasta que ya el Señor me lleva. No es así. Las parábolas que Dios las dice así, las enseñanzas de Jesús era que Él quería dar un mensaje. Por eso es que cuando usted prepara un mensaje, usted le tiene que decir, Señor, revélame, porque yo lo puedo decir en la barca y acá, no, cada uno tiene en el Señor, usted le tiene que dar el matiz de la enseñanza que el Señor le quiere dar. Dos, le da una esperanza viva, no muerta, porque cualquier trabajo que usted tenga se queda, pero la esperanza viva es que usted va al cielo. Entonces, dice que ellos lo arriesgaron todo. Zebedeo tuvo que haberle dicho, a ver, muchachos, aquí hay una deuda, aquí esto, pero a ellos no les importó nada. Aquí lo arriesgaron todo. Y no dudaron de quién, de Jesús. Si Jesús lo dice, Él lo hará. Esa gente no le daban otra oportunidad. Eran los pescadores, lo último. Todos servían para pescar y llevarla a vender su producto. Pero Jesús le da otra oportunidad. Te llévelo al plano espiritual. Llévetelo al plano espiritual. Le da otra oportunidad. Y no dudaron de Jesús. Yo podía haber dudado. ¿Y este qué me va a dar? Le estaba hablando Jesús de Nazaret. Tercero, Jesús les cambia su destino. Mire, Jesús les cambia su destino. De la parte material los lleva a la parte espiritual, les cambia su destino. Y al cambiarle su destino, les da una misión y también les da una visión nueva. Al cambiarle su destino, les da una identidad, que es lo que a mí me llena, hermano. Jamás Jesús le dijo, ustedes son unos pescadores, unos analfabetos, unos que no saben nada, les cambia su identidad. Y por eso usted puede ver personas muchas veces en el Evangelio, que muchas personas dicen, eso es para los ignorantes, eso es para los ociosos, eso es para los que no tienen nada que hacer mentira. Usted sabe que usted y yo no somos eso, porque Jesús nos da una identidad. Usted y yo podemos venir de la familia más humilde y más pobre y de lo más arrancado, pero Jesús nos da una identidad, ¿cuál? De ser hechos hijos de Dios. Eso no lo tiene cualquiera. Y estoy hablando también para los jóvenes aquí, para los chicos. Sepan que esos padres, Dios les ha dado una identidad, que no debemos de mirar ni señalar la flaqueza de esos padres, porque no son perfectos. Pero cuando un padre le habla así a un hijo y le habla de Dios, yo me gozo ver a Jefferson, su hijo. Yo me gozo ver a Isabel con su hija. Yo me gozo, hermano, porque ese debe de ser el afán de todo padre y de toda madre. Ver que sus hijos también caminen derecho. ¿Qué hizo Zebedeo? Pudo haberle dicho, no te vas. Yo soy tu padre. Posiblemente todavía no eran casados. Dependían de ese padre. Pero dice que Zebedeo no se opuso a que Jesús tomara la vida de estos dos hermanos. Mire, y a mí me llama la atención ver cuando Dios llama a una familia. Usted no se da cuenta que estos fueron del círculo cercano de Jesús, los cuatro. Fueron del círculo cercano de Jesús. Fueron los primeritos que los encontró, que no le pusieron ninguna evasiva. Pedro, Andrés, Juan y Jacob lo dejaron todo por seguir a Jesús. Viene cuando Jesús llama a una familia.
a veces entre hermanos. Posiblemente este padre los bendijo. Posiblemente era un hombre que también creyó en el Señor. No lo dice tanto la Biblia de Zebedeo, pero posiblemente era un hombre que lo dejó ir. Qué lindo es cuando a veces nosotros como padres vemos a nuestros hijos que quieren caminar con Dios. Y es más difícil cuando un hijo tiene que traer a sus padres. Más fácil es cuando un padre tiene que encaminar a sus hijos desde pequeño. ¿Por qué? Que yo les digo, hermano, desde pequeño traigan a sus hijos a la iglesia. Más claro, desde que están en su pancita. Es más fácil, hermano, que cuando ya están más grandes. Es más fácil. Con toda la experiencia se lo puedo decir, es más fácil. Y déjeme decirle algo, hermano, para terminar este mensaje. Cuando yo veo mi entorno familiar, el entorno que me rodea, yo digo, Señor, ser un creyente es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Usted le puede predicar de la mejor el mensaje más bonito y la gente no quiere entender, ni quiere obedecer. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, palabra de Dios escucha. El que es de Dios, desde el vientre de la madre lo separa para su ministerio. Yo lo tengo así, hermano. Dios lo separa, lo limpia, lo ayuda a caminar. No importa si usted vino después de tanto tiempo vagamundeando por ahí, pero sepa usted que lo escogió desde el vientre de su madre. Lo separó. Desde ahí ya lo selló. Amén, iglesia. Y nosotros como padres, ese debe de ser nuestro trabajo. Orar. Dobla nuestras rodillas. Sí, Señor. Aquí están mis hijos. No permitas que yo pueda cerrar mis ojos cuando yo no vea a mis hijos encaminados. Pero como padre, tenemos que obedecer y ser ejemplo. Eso sí, ser ejemplo para nuestros hijos. Dios es un Dios de oportunidad.